abramos la palabra de Dios ahí en 1 Pedro 4:11. No le vamos a dar lectura ahora, más vamos a estar viendo un pasaje en Jeremías, pero en un momento más vamos a ir ahí. Por cierto, voy a tomar como ejemplo un caso que pasó con una situación que se dio con Jeremías y un falso profeta, de lo que voy a estar predicando. Y el propósito, hermanos, de lo que voy a decir es para ver y saber cómo nosotros debemos de conducirnos frente a nuestro prójimo, a las demás personas. Ya sea, hermanos, que estas personas contradigan lo que la Biblia dice o lo que uno enseña o lo que hemos creído de acuerdo a la palabra de Dios, ya sea una denominación o ya sea una religión, ya sea otra denominación, una religión. Es bien importante y lo vamos a ver ahí con Jeremías y este falso profeta. Nosotros, hermanos, como personas, como la iglesia de Cristo, el Señor no nos ha dado la potestad o el poder de juzgar, porque todos vamos, o sea, todos los cristianos, todos los que hemos sido salvos, vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo, todos. O sea, todos vamos a tener que darle cuentas al Señor de lo que hablamos, de lo que enseñamos, de lo que hacemos. Entonces, todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Pero sí es algo bien importante, hermanos, que debemos de ser amables con las demás personas. Debemos de amar a nuestro prójimo. Y algo de suma importancia, no hablar nuestras propias palabras. Y desafortunadamente muchas veces caemos en esa situación de hablar nuestras propias palabras. Y eso es el ejemplo que vamos a tomar de Jeremías. Jeremías, hermano, estaba con este falso profeta. Él no se apresuró a hablar sus propias palabras. Esperó a que Dios le diera las palabras adecuadas que él tenía que decir. Ahí donde vamos a estar leyendo de Jeremías es en el capítulo 28, pero ahorita quiero que veamos, hermanos, ahí en el capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 11. Ahí dice, hermanos, en este versículo dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Hermano, y que Dios nos ayude a hablar conforme. No necesariamente tiene que ser exactamente la palabra de Dios, pero sí conforme a ellas, que las palabras que hablamos estén conformadas a ellas. Muchas de las veces podemos por error contradecir la Escritura, contradecir la palabra con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestra actitud, contradecir lo que la Biblia enseña, las palabras de Dios. Y aquí, hermanos, dice: alguno hable conforme a la palabra de Dios, conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. O sea, que nuestra vida glorifique a Dios, o para que nuestra vida glorifique a Dios, pues tenemos que hablar conforme a la Escritura, nuestras palabras sean conformadas a la palabra de Dios. Y verdad que muchas veces, hermanos, hablamos cosas que no debemos de hablar. Yo hace ratito que estaba hablando con la hermana Marta, no voy a decir qué, pero yo inmediatamente capté que estaba diciendo algo que no debería de haber dicho. Estábamos hablando de unos niños. Inmediatamente capté que no debería haber dicho eso. No hablé ninguna mala palabra, pero sí sentí que era algo negativo lo que estaba diciendo. Entonces inmediatamente traté de solucionar. La hermana Marta dijo que no se dio cuenta, la hermana Diana tampoco se dio cuenta, pero yo sí me di cuenta. Y hermanos, qué fácil es para decir algo que no deberíamos de haber dicho, que no debemos de decir, aunque no sea mala palabra, aunque no estemos hablando algo malo, a decir que pues ellas ni cuenta se dieron, pero son palabras negativas que no son conforme a las Escrituras, que no son conforme a la voluntad de Dios. Y hermanos, qué difícil. Y que yo sé, hermanos, yo sé con todo mi corazón que Dios quiere que lo que hablemos, porque aquí lo dice, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios.
Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude y que Dios nos dé el discernimiento para darnos cuenta que ya dijimos algo que no deberíamos de haberlo dicho. Bueno, Señor, perdóname, no debería haber dicho eso. Inmediatamente tratar de arreglarlo, tratar de salirme de la conversación y pedirle al Señor perdón y que nos ayude a no hacerlo más, a no hacerlo. Que lo vamos a volver a hacer, bueno, probablemente, pero que Dios nos dé el discernimiento para darnos cuenta y no hacerlo. Que Dios nos ayude, hermanos. Dice en el versículo 15 del capítulo 3, dice la palabra de Dios, estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre, dice la palabra de Dios, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y note usted, hermano, que dice con mansedumbre, con humildad, con mansedumbre, sed mansos, con amor. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo de haber venido a la tierra para salvar las almas, para salvarnos a nosotros? Para hacer la iglesia, y la iglesia como nosotros nos dejó para que otras personas conozcan a Cristo también. Y así de esa manera, desde el tiempo del Señor Jesucristo, los discípulos, los apóstoles, se ha venido predicando el Evangelio. Y nosotros somos instrumentos del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo en sus manos, para que nosotros prediquemos el Evangelio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo debemos de hacer? ¿Cómo debemos de presentar? Pues con mansedumbre, con mansedumbre. Entonces el propósito de lo que les voy a predicar, lo que les voy a estar hablando, hermanos, lo que sucedió con este falso profeta y con Jeremías, hermanos, es cómo debemos de conducirnos, cómo debemos nosotros de presentarnos delante de las demás personas. Aquellas personas que se oponen a la enseñanza bíblica, ya sea denominación, ya sea religión, no importa lo que sea. Nosotros debemos de presentar el Evangelio con amor, con mansedumbre. Y si no hay palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, mejor mire callarnos la boca. Si no hay respuesta, si Dios no está dándonos la dirección, mejor escuchar, callarnos la boca. Y si vamos a hablar, que sea conforme a la palabra de Dios lo que vamos a decir, porque si no, pues vamos a enredar la situación, vamos a empeorar la situación, o muchas de las veces se va a volver una discusión, y la persona, en lugar de ser edificada, el oyente, el que escucha, más bien va a ser llevado a que se aleje más de Dios. Sí me estoy explicando, hermanos. Vamos por favor, hermanos, ahí a Jeremías, capítulo 28. Ahora, hermanos, este falso profeta se llamaba Ananías, y Ananías y Jeremías, o lo que vamos a estar viendo es ahí estos dos profetas, el uno contra el otro. Ananías contra Jeremías, no Jeremías contra Ananías, aunque Jeremías, pues en lo que él hablaba era palabra de Dios, y Ananías la contradecía. Ananías, hermanos, este falso profeta, se levantaba a contradecir totalmente lo que Jeremías anunciaba al pueblo de Israel. Ahora, siempre, hermanos, tomemos bien en cuenta y tengamos bien en claro que lo que Jeremías hablaba, anunciando al pueblo de Israel en cuanto a lo que les vendría y que se arrepintieran, era dado por Jehová, era dado por Dios, era dado por el Dios creador del universo. Jeremías no estaba hablando sus propias palabras, él estaba hablando lo que Dios le encomendaba que hablara. Y este profeta, que contradecía totalmente lo que Jeremías anunciaba, dado por Dios, por supuesto, él, hermanos, estaba cegando el entendimiento del pueblo de Israel, los estaba cegando y trayendo así confusión, trayendo desorientación al pueblo, lo estaba desorientando.
¿Y qué es lo que estaba haciendo? Guiándolos a la desgracia que vendría al pueblo de Israel. Porque Jeremías estaba anunciando que les iba a venir una desgracia, que les iba a venir terribles cosas, que iban a ser llevados cautivos, iban a sufrir horriblemente. Jeremías les estaba anunciando que se arrepintieran, porque si no se arrepentían les iba a venir todas esas cosas. Bueno, Ananías estaba contradiciendo todo eso. Lo que él estaba diciendo es que no iba a suceder lo que Jeremías decía. No iba a suceder. Ahora, Ananías lo que estaba haciendo era como quien venda los ojos de las personas del pueblo de Israel para llevarlos al matadero. Y eso, hermanos, es lo que está sucediendo hoy en nuestros días con muchos falsos maestros, con muchos falsos pastores, falsos evangelistas, cegándole el entendimiento a las personas para que no crean, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Jesucristo vino para salvarnos de la condenación eterna. Jesucristo, cuando viene a la vida de la persona, cambia la vida de la persona. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, dice, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Da principio una vida cambiada, una vida transformada. Un nuevo deseo de vivir para el Señor, hambre de la palabra de Dios, hambre de conocer la verdad. ¿Para qué? Para santificarnos, para separarnos, para apartarnos de la desgracia que vendrá sobre este mundo entero. ¿Cuál es esa desgracia? Pues si la persona muere, pues va al infierno sin Cristo. Si no tiene a Cristo, va al infierno. Pero el Señor Jesucristo no quiere que nadie perezca. Dice la palabra de Dios que el infierno no fue creado para los hombres. Fue creado para Satanás y los ángeles. Desafortunadamente el diablo engaña a la humanidad porque él quiere llevarse lo más que pueda al infierno con él, porque él no quiere ir solo, aunque va a ir acompañado de muchos ángeles, pero quiere llevar gente humana, porque él es enemigo de Dios, enemigo de los planes de Dios, y él es enemigo suyo, enemigo mío, enemigo de la humanidad entera. Él quiere que todos se pierdan. Pues si por él fuera, nosotros no estuviéramos aquí en este lugar. Y si bien estamos aquí es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que, hermanos, Ananías, instrumento de Satanás, por supuesto, lo que estaba haciendo era cegando, poniendo una venda en los ojos del pueblo de Israel para que fueran llevados al matadero. Y eso es lo que el profeta Ananías hacía. Vamos ahí, hermanos, en el capítulo 28, por favor, de Jeremías. Dice el versículo 1 al 4, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta, que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias, Señor, le doy por su palabra. Gracias le doy, Señor, por su grande amor y por su grande misericordia, Señor. Ayúdenos a comprender su palabra, denos el discernimiento para entender, comprenderla y aplicarla a nuestra vida, porque necesitamos, Señor, tanto de su palabra, tanto de su guianza del Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, Señor. El diablo se ha puesto, Señor, con más poder, con más astucia para engañar a la humanidad, Señor. Necesitamos de su guianza, de su poder, de su dirección. Y gracias porque usted está aquí, Señor. Ya a usted queremos darle toda honra y toda gloria. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vimos aquí, hermanos, aquí está el profeta Ananías. Si usted pudo ver ahí el nombre de él, hijo de Azur, dice en el versículo 1, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes. Note usted, hermanos, quinto mes.
Este hombre, Ananías, muere 2 meses después. Aquí habla del quinto mes. En el mes séptimo él murió, y murió por una profecía de Jeremías, que por supuesto Dios le dio a Jeremías que le dijera que él iba a morir. Y murió en el séptimo mes, murió 2 meses después. ¿Por qué? Porque él estaba aferrado, estaba en contra de la palabra de Dios. Bueno, Dios le quitó la vida. Dice que en el quinto mes, que Ananías, este hombre, profeta, hijo de Azur, y note usted, hermanos, que dice ahí profeta, era de Gabaón, y Jeremías dice, me habló. O sea, Jeremías es el que escribió esto, o el que estaba presenciando esta situación. Dice, me habló en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo. Y luego dice, diciendo, ¿qué fue lo que él dijo? Ananías dice, así habló Jehová de los ejércitos. Vemos aquí, hermanos, que este falso profeta dice, Jehová me habló. Dice, así habló Jehová de los ejércitos. No hay vergüenza, no hay temor, no hay cohibición. Se cohibe más un verdadero siervo de Dios, un verdadero profeta, o un verdadero, no existen los profetas hoy en nuestros días, pero un verdadero siervo de Dios se cohibe más que un falso profeta. Y usted puede darse cuenta, hermanos, que esos falsos maestros, en este caso un profeta, falso profeta, él habla con mucha autoridad y dice, así habló Jehová de los ejércitos. Hoy en nuestros días muchas personas, hermanos, que son falsos maestros, que enseñan contradicción a la palabra de Dios, que decretan y que declaran y hacen tantas cosas, hermanos, tienen una facilidad de palabra y hablan con mucha autoridad, como que si lo que están diciendo es la verdad. Muy probable ellos mismos están engañados por el mismo Satanás, y ellos creen que lo que están diciendo es la verdad y que es Dios quien está hablando a través de ellos. Este hombre, probablemente, él se sentía muy seguro de que era Dios quien le hablaba a él. Y vemos, hermanos, que Ananías está contradiciendo la palabra de Dios. En el capítulo 27, fíjese lo que dice ahí en el versículo 21 y 22. Dice, así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, a Babilonia serán transportados. Y ahí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Dios le había dicho a Jeremías que dentro de 70 años iban a ser regresados, 70 años. Este hombre, este falso profeta, dice el versículo 2, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Y luego dice, dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, el que había sido rey anteriormente de Sedequías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová. Y luego él vuelve a enfatizar, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Hermanos, qué interesante y qué tremendo, ¿verdad? Que este hombre con tanta autoridad está contradiciendo lo que Dios había hablado a través de Jeremías. Lo dice con autoridad y lo dice con mucha seguridad lo que él está diciendo, al grado, hermanos, que el profeta Jeremías le dice, amén, Dios confirme tu palabra, que así se haga. Y hermanos, Jeremías no se pone a discutir con él, no se pone a estar altercando, ni le dice, tú eres un falso profeta, eres un hijo del diablo. Cuando Jeremías hablaba de estos profetas o falsos profetas, vea lo que dice en el versículo 14, ahí del capítulo 27. El capítulo 27, versículo 14 dice, no oigas las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia,
porque os profetizan mentira. Aquí Jeremías está diciendo que estos falsos profetas hablan mentira o profetizan mentira. Pero fíjese lo que dice el versículo 15, porque yo no los envié. ¿Pero quién dice? Jehová. O sea, lo que Jeremías está diciendo no son sus propias palabras, no son sus propios pensamientos, sus propias ideas, dice Jehová. O sea, lo que Jeremías decía era porque Dios se lo revelaba para que Jeremías lo dijera. Y dice, estos son personas que son mentirosos, profetizan mentira. Dice, yo no los envié, dice Jehová. Y ellos, versículo 15, continúo leyendo, dice, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no oigas o no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentiras. Dice el versículo 17, no los oigáis, servid al rey de Babilonia y vivid, porque ha de ser desolada esta ciudad. Ahora, este hombre, hermanos, este Ananías, él continúa con su obstinación. En el versículo 5 dice, Jeremías dice, entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová y confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizasteis, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Jeremías, hermano, escucha la profecía de este hombre, una profecía falsa, y él dice amén. Y pues hermano, qué bonito sería, qué bueno sería. Bueno, si eso va a ser así, pues qué bueno. Es una bendición. Usted sabe, hermanos, que muchas personas hoy en nuestros días hablan de prosperidad y mucha prosperidad. Y qué bueno, ¿quién no quiere prosperidad? Pues todos queremos prosperidad, ¿verdad? ¿Quién no quiere ser prosperado? ¿Quién no quiere que nos vaya bien en todas las cosas? Prosperado económicamente, materialmente, tener siempre todo lo que en abundancia, todo lo que necesitamos en abundancia. ¿Quién no lo quiere? Todos lo queremos y no es malo, es bueno. Pero muchas de estas personas, hermanos, están hablando de prosperidad para engañar a la gente, para sacarles el dinero, y los que prosperan son ellos. Y son personas que están mintiendo y engañando a la gente, engañando al pueblo. Muchas de las veces son personas que están engañados por el mismo diablo, o ellos lo están haciendo con alevosía y ventaja. Ahora, Jeremías aquí le dice a este profeta, amén, amén, dice amén. Así lo haga Jehová. El versículo 7, hermanos, Jeremías lo que hace es darle, o habla de su conocimiento, de su experiencia de los profetas del pasado. Dice el versículo 7, con todo eso, oí ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. O sea, Jeremías, hermanos, da su experiencia de los profetas pasados y también dice, si alguna persona hablaba de paz, pues si la palabra se cumplía, pues será realmente porque Jehová lo había enviado. Pero Ananías, hermano, él continúa en su rebeldía, en su obstinación, y hermanos, y con mucha autoridad. Versículo 10 dice, entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Va y le quita el yugo. Usted lee el capítulo 27, Jeremías se había puesto un yugo para mostrarle al pueblo que así iban a ser cautivos, se les iba a poner un yugo de esclavitud al pueblo de Israel por su rebeldía, porque eran rebeldes a la palabra de Dios y estaban
viviendo una vida desordenada delante del Señor, y Jeremías se había puesto ese yugo. Bueno, este hombre, Ananías, va y le quita el yugo al profeta Jeremías y lo rompe. Y le dice, el versículo 11, y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y Jeremías siguió su camino. Jeremías se va. En el versículo 1 nos damos cuenta, hermanos, que ellos estaban en el templo. Jeremías sale del templo, se va, sigue su camino. Dice, siguió su camino. Jeremías, hermanos, no tiene ya palabra que decir. Dios no le dio palabra a Jeremías en ese momento, él no tenía nada que decir. Mejor se fue, se cayó la boca y se fue. No tengo nada que decir. Bueno, ya Jeremías lo que tenía que decir ya lo había dicho. Ya lo había dicho en el capítulo 27 y luego la observación que le dio ahí en el versículo 9 y en el versículo 6, 7 y 8 y 9. Pero cuando este hombre sigue terco, obstinado, que él estaba en lo correcto, que Dios era el que estaba hablando a través de él, Jeremías mejor se va y no dice nada, se cayó la boca, se fue. Ahora, versículo 12, dice, y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, ¿qué sucedió, hermanos? Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Entonces, hermano, cuando Jeremías sale del templo, se va, pues, no tengo nada que decir, se fue, lo dejó tranquilo, Dios le dio palabra y le dice, ve y dile a este hombre así y así y así va a ser. El punto, hermanos, a lo que los quiero llevar, qué importante es, hermanos, que nosotros, si hablamos con una persona, Dios nos ha dado la Biblia, nos ha dejado su palabra, nos ha dejado la Biblia. Si vamos a hablar con una persona religiosa, si vamos a hablar con una persona de otra denominación, que sea conforme a la Escritura. Porque, hermanos, ideas sobran. Y este mundo está lleno de ideas. Las denominaciones, hermanos, están llenas de ideas, llenas de pensamientos humanos, fundadas muchas de ellas, hermanos, en ideas humanas y pensamientos humanos, en creencias humanas. Es que yo creo así, lo que yo creo, pero ¿qué dice la Escritura? Qué importante es, hermanos. Me llama mucho la atención que Jeremías se calla la boca, se va, se fue, y cuando le viene palabra de Dios, él se regresa. Dice aquí la palabra de Dios, dice, ve, versículo 13, ve y habla a Ananías, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugos de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces, bueno, Jeremías se regresa y va y le da esta palabra a Ananías. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Es importante, hermanos, y es muy interesante, y muy importante, de suma importancia, hablar la palabra de Dios. Porque si hablamos nuestras propias ideas, hermanos, y contradicen a la Escritura, pues, hermanos, estamos haciendo confiar a la gente en algo que no es la palabra de Dios, en mentiras. Y como dije hace un momento, antes, cuando comencé la predicación, todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Lo que enseñamos, lo que dijimos, lo que hablamos, lo que hacemos, nuestra actitud, todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. La iglesia de Cristo va a comparecer delante del tribunal de Cristo. Vamos a pararnos delante del Señor y vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Y qué importante es, hermanos, que tengamos cuidado cómo presentamos la palabra de Dios y si
y si es la palabra de Dios lo que estamos presentando, o si solamente porque yo quiero tener la razón, yo quiero ganar, yo quiero tener la razón, el ganar, el salirme con la mía, de que lo que yo estoy diciendo es así, es la verdad, porque yo soy el que lo estoy diciendo. Si presentamos la palabra de Dios, hermanos, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre tiene la razón. Y siempre es la verdad. Si la persona se levanta en contra de la palabra de Dios, uno les enseña la palabra de Dios y la persona no la recibe y se levanta en contra de la palabra de Dios, pues hermanos, ¿qué más podemos decir? No nos queda más que decir. A menos de que Dios nos ponga otro pasaje y lo compartimos, aunque sea de memoria, compartimos el versículo, el pasaje. Bueno, es palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que estemos preparados para presentar defensa. ¿Y con qué es la defensa? La palabra del Señor. No nuestras propias ideas, no nuestra propia palabra. Dice, versículo 16, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito. Claro que le dice el profeta Jeremías a este profeta Ananías, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. ¿Se acuerda que cuando empezamos se hablaba del mes quinto? Cuando este hombre comenzó a hablar era el mes quinto de este mismo año, y en el mes séptimo muere. 2 meses después este profeta murió. Muere. Ahora, ¿quién fue el que le quitó la vida? Pues Dios, Jehová. ¿Quién fue el que se lo anunció? El profeta Jeremías. Pero no fueron palabras de Jeremías. Jeremías no fue y le dijo, te vas a morir por mentiroso, te vas a morir porque eres un falso, eres un hijo del diablo. Por idea de él no. Ni se puso a discutir con él. No se puso a discutir con él. Él se cayó la boca, se fue, tal vez triste, derrotado, pero Dios le da la palabra, ve y llévasela, se la da, se la dice, y la palabra que le dio pues era de Dios, y la palabra de Dios siempre se cumple. Y le dice, te vas a morir, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, vas a morir en este año. 2 meses después muere este hombre. Ahora, hermanos, Jesucristo dijo algo muy importante a los judíos. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Ya no vamos a regresar a Jeremías, vamos al Nuevo Testamento. Y veamos lo que dice aquí, hermanos, en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículo 44. Dice el versículo 44, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y esta es la parte, hermanos, que quería que viéramos. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y luego dice en el versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Señor Jesucristo dice aquí en el versículo 49, yo no he hablado por mi propia cuenta. Jeremías, en la parte que leímos, que estuvimos analizando hace ratito,
¿Habló por su propia cuenta? No, no habló por su propia cuenta. Habló la palabra de Jehová. El Señor Jesucristo dice aquí, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Qué importante, hermanos, que Dios nos ayude a lo que hablamos sea conforme a las palabras de Dios. Y si no lo hacemos, que Dios nos dé el discernimiento para decir ya dije algo que no debería haber dicho. Y que Dios nos perdone, que Dios me perdone, nos perdone y que Dios nos ayude, hermanos, a mejorar nuestro vocabulario. No estoy hablando de hablar malas palabras, estoy hablando de hablar palabras que no están conforme a las Escrituras, que no están conforme a lo que Dios manda. Y no solamente las palabras, nuestros hechos, nuestra actitud, cómo somos, qué hacemos. El Señor Jesucristo, por supuesto, Dios encarnado, pues su vida, Él nunca pecó, su vida estaba 100% rendida a la verdad, a Dios el Padre, a hacer las cosas como Dios el Padre se lo había mandado y reconociendo, por supuesto, que Él es Dios, Jesucristo es Dios, Dios encarnado, y vino para salvarnos a nosotros. Él nunca pecó, nunca se encontró engaño en su boca. Todo lo que decía era verdad 100%. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos imitadores de Cristo. ¿Verdad que sí la Escritura nos lo dice? Dios dice en su palabra que Él quiere que nosotros seamos imitadores de Cristo. Ahora, fíjense, hermanos, que el Señor Jesucristo dice aquí, el versículo 47, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Versículo 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? La palabra que ha hablado, ella le juzgará en los últimos días, en los últimos tiempos, en el día postrero. Dice, yo no he venido a juzgar al mundo. Hermanos, nosotros, Dios no nos puso aquí en la tierra, no nos puso a la iglesia para juzgar. El juicio está reservado para Dios. No nos ha puesto para juzgar, pero sí nos ha puesto para compartir de la palabra de Dios. La palabra es la que va a juzgar a las personas que la escuchan en aquel día. En sí, hermanos, cuando la palabra es predicada y el Espíritu Santo redarguye de pecado, convence de pecado, la palabra está haciendo juicio en la persona, está juzgando a la persona. Cuando se predica de algo que la persona lo está practicando, esa persona está recibiendo juicio. Por eso muchas de las veces la persona no quiere escucharla o le da miedo escucharla. Eso es muy normal que una persona que no es salvo, que es inconverso, pero dice ser creyente, y cuando se le está compartiendo la palabra de Dios, se ve que le da temor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está haciendo mella en la persona, está haciendo juicio. El Espíritu Santo está tratando de convencerle de pecado, está haciéndole ver su pecado a través de la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios, no somos nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, pero sí para compartir de la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Dios nos ha puesto, Dios nos ha dejado, hermanos, para que prediquemos la palabra de Dios. La palabra de Dios se encargará de hacer el resto. El Espíritu Santo se encargará de hacer el resto. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, Dios en las personas. Pero nosotros no somos quienes para juzgar a nadie, hermanos. Vamos a Romanos, por favor. Romanos 14. Versículo 1 al 4 dice la palabra de Dios. Yo sé aquí que está hablando de la comida, está hablando de los días, pero no importa. Dios dice que no juzguemos. Dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Esto es bien importante, hermanos. Dice, recibir al débil en la fe,
pero no para contender, o sea, no para discutir, no para pelear sobre opiniones. O sea, la palabra de Dios es 100% la verdad, ella es la que tiene la razón siempre, no nuestras opiniones. Opiniones sobran, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y luego dice, ella hace una pregunta, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Tú quién eres? Dice, hace una pregunta, ¿tú quién eres? A nosotros, la iglesia, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al criado ajeno? ¿Somos criados de quién, hermanos? De Jesucristo, somos siervos de Jesucristo. Y dice, ¿quién eres tú para que juzgues al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículos 10 al 13 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a tener que presentarnos delante del tribunal de Cristo, todos vamos a tener que dar cuentas, porque dice en el versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí, a Dios de sí, dará cuenta a Dios de sí. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Así que, hermanos, nos está diciendo la palabra de Dios que no debemos de juzgar. En el Evangelio de Juan 5:22, por favor. Ahora, tenemos que recordar, hermanos, que la palabra, o el verbo, se hizo carne, Jesucristo es la palabra, Jesucristo es el verbo, y dice, el Señor Jesucristo dijo, en el pasaje que leímos hace un momento, que la palabra que os he hablado, dice, ella les juzgará el día postrero. Y Jesucristo es el que va a juzgar en los últimos días. La palabra va a juzgar. Dice aquí en el versículo 22, en el Evangelio de Juan 5:22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio dio al Hijo. En Hechos 10:42, hermanos, por favor. Dice, y nos mandó, Hechos 10:42, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. 17:31, Hechos 17:31, hermanos, por favor. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, ¿quién es el que va a juzgar, hermanos? Jesucristo, el Señor Jesucristo. La palabra, el Señor Jesucristo dijo, aquella palabra que ha sido predicada a aquellos que no la creyeron, a aquellos que la rechazaron, dice, ella les juzgará en el día postrero. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Para aquellas personas que han escuchado la palabra de Dios y la rechazan, y esa palabra les va a juzgar en aquel día. Y dice la palabra de Dios que ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, el lloro y el crujir de dientes, por cuanto rechazaron la palabra de Dios, y ya van a estar en el último momento para ser lanzados al lago de fuego. Se les hace el juicio
y por haber rechazado la palabra de Dios serán lanzados al lago de fuego. 1 Corintios, hermanos, por favor. Dice en el versículo 5, ¿estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En el 5:10, más adelantito dice, en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahora, el tribunal de Cristo, hermanos, ya lo saben algunos de ustedes, es para la iglesia, no es para los inconversos. Pero el juicio del trono blanco es para los inconversos, para aquellos que rechazaron la palabra de Dios. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, hermanos, nosotros, vamos a 2 Timoteo, ahí termino. Nosotros, como la iglesia de Cristo, necesitamos el consejo de Dios. ¿Cómo debemos, hermanos, nosotros de dirigir nuestra vida? Vimos ahí que Jeremías, hermano, se cayó la boca, no se puso a altercar contra este hombre, esperó, él ni siquiera sabía si le iba a venir palabra de Dios, pero él mejor siguió su camino, se fue. No tuvo nada que decir porque no tenía palabra de Dios en su mente, en su corazón en ese momento, sale, se va, pero la palabra de Dios le vino y se regresa y se la comparte a este hombre, Ananías. Este hombre muere a los 2 meses. ¿Y para qué usted cree que Dios hizo eso? Porque Dios fue quien lo hizo. ¿Cuál fue el propósito? Para que el pueblo de Israel viera que Jeremías era un verdadero siervo de Dios, era un profeta de Jehová, y para que le creyeran, porque Dios continuaba teniendo misericordia del pueblo de Israel, para que creyeran de que lo que Jeremías hablaba era palabra de Dios. Aún el rey Sedequías, él tiene que haber visto eso, se dio cuenta de lo que sucedió, de lo que aconteció, se mantuvo hostil, se mantuvo en rebeldía, fue llevado, y ustedes saben lo que le pasó, en otras ocasiones lo hemos hablado y ustedes lo han leído, por su rebeldía. Pero hermanos, no era ignorante, no era inocente, ni el rey ni el pueblo de Israel, por las cosas que, al menos Jerusalén, por las cosas que estaban sucediendo ahí, y ni en todo el pueblo de Israel, porque Dios tenía profetas para todo Israel. Y ellos se daban cuenta, hermanos, de que había hombres, había varones que estaban ahí predicando la verdad, pero ellos con su corazón duro no querían creer, no querían recibir la palabra de Dios a través de sus profetas, y Dios permitía, como en este caso Ananías murió. Jeremías va y le predica, va y le dice delante de los sacerdotes, vas a morir, Dios te va a quitar desde la tierra, vas a ser quitado de sobre la faz de la tierra. Y murió a los 2 meses después de eso. Yo puedo creer, hermanos, que muchas personas al ver eso creyeron. Al ver eso, tienen que haber sido tocados en sus corazones. Muchos siguieron en su rebeldía porque para todo hay pretexto. Bueno, se murió, ya le tocaba morirse. Pero Dios tenía un propósito en todo eso, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, aquí en 2 Timoteo, en el capítulo 2. Vamos a ver, hermanos, cuál es el consejo de Dios para nosotros, cómo debemos comportarnos nosotros con nuestro prójimo, con los inconversos y también con los hermanos en Cristo. No solamente con los hermanos en Cristo, sino también con las personas inconversas. Dice en el versículo 3 del capítulo 2 de 2 de Timoteo, dice, tú pues, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Hermano, nosotros como humanos no nos gusta sufrir penalidades.
Aquí, levante la mano que le gusta sufrir penalidades. Nadie nos gusta, ¿verdad que no? No nos gusta. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego dice en el versículo 9 y 10, en el cual sufro penalidades. El apóstol Pablo dice, yo sufro penalidades, y le dice a Timoteo, tú sufres penalidades, y le dice el apóstol Pablo, versículo 9, hasta prisiones a modo de malhechor, pero no era malhechor, él andaba predicando la palabra de Dios. Dice, mas la palabra de Dios no está presa. Versículo 10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Hermanos, mire, nosotros espero que nunca vayamos a sufrir cosas como las que sufrió el apóstol Pablo, tal vez no, tal vez nunca vamos a sufrir estas cosas. Pero a veces, hermanos, no queremos ni siquiera dar nuestro brazo a torcer. Me refiero de lo que estamos diciendo, que si alguna persona contradice y no, pues yo quiero salirme con la mía, de lo que yo estoy diciendo, esa es la verdad y no me voy a dejar. El orgullo muchas veces no nos deja decir, sí, tú tienes razón. O ya no digo, si la otra persona no tiene razón, quedarnos callados, como hizo Jeremías. Se quedó callado, se fue. Hasta que Dios dé palabra, o que Dios obre, que Dios toque el corazón de esa persona, porque el Espíritu Santo, hermanos, está obrando constantemente en los corazones de las personas, en todas las personas, a menos de que esa persona ya haya sido desechada por Dios por la dureza de su corazón. Pero si esa persona no ha sido desechada, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, hermanos, siempre está convenciendo de pecado al mundo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado. Si la persona no es cristiana y está escuchando la palabra de Dios, el Espíritu Santo ahí está trabajando en el corazón de esa persona para que se arrepienta, para que busque a Dios, para que se salve esa alma, para que esa alma no vaya al infierno. El Espíritu Santo está trabajando constantemente, hermanos. Siempre está trabajando. A veces nosotros queremos hacer la obra del Espíritu Santo. Y entonces no queremos dejarnos, no queremos dar nuestro brazo a torcer, como dije. ¿Sí me entienden, verdad, a lo que me refiero? Pero es la obra del Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo aquí, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Versículo 14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan, que no estén discutiendo, no peleen sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. O sea, no estén contendiendo, discutiendo palabras que nada que ver, no tienen nada que ver con la palabra de Dios, que para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Si yo estoy hablando con una persona inconversa y me pongo a discutir de tonterías, pues ¿de qué le va a aprovechar? Para nada. Más bien es para perdición, porque estoy dando mal testimonio. Y esa persona se va a perder por causa mía. Le estoy endureciendo su corazón. Pero si le predico la palabra de Dios y la rechaza, bueno, pues ¿qué más le puedo dar? Pero si escucha, pues bueno, al menos está escuchando la palabra de Dios. Dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La palabra de Dios. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, pleitos, problemas, división en la iglesia, entre los hermanos. Dice, desecha las cuestiones necias e insensatas. Necias e insensatas. El orgullo, hermanos. La vanidad, la envidia. Eso engendran contiendas, engendran división entre los hermanos. Y no es cierto, hermanos, que el Señor Jesucristo quiere que como iglesia estemos unidos, que seamos un cuerpo en Cristo. Amén. Que estemos unidos. Pero ¿qué es lo que nos divide? Bueno, el diablo es el trabajo de él. El diablo va a poner ideas, pensamientos en la mente. Pero ¿qué es lo que pone? La envidia, contiendas, el orgullo. A veces, hermanos, por el orgullo, vemos a una persona como superior a nosotros, sin que la persona se sienta superior. Y yo me siento inferior. Y eso me hace sentir mal. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay orgullo. Y yo me siento inferior, y entonces como yo me siento inferior, veo a aquella persona con malos ojos o no puedo verla. No puedo convivir con esa persona porque yo me siento inferior. ¿No es cierto que la palabra de Dios dice que todos somos uno en Cristo y que todos somos iguales a los ojos de Dios? Hermanos, no hay diferencia, todos somos iguales a los ojos de Dios. Unos más bajitos, otros más altos, otros más gruesecitos, otros más menos. Unos blancos, morenos, del color que sea. Pero a los ojos de Dios, hermanos, todos somos iguales, todos somos preciosos para el Señor Jesucristo. Y no se preocupe, hermanos, por cómo estamos aquí, porque allá vamos a tener un cuerpo perfecto. Y claro, hay que cuidarlo para la salud, ¿verdad? Mientras estemos aquí en la tierra. Pero hermanos, allá en Cristo, hermanos, en el cielo, cuando estemos con el Señor Jesucristo, dice que tendremos un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. Y un cuerpo perfecto. Entonces, hermanos, dice el versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Necias, las necedades, las insensateces. Porque esas cosas dice que engendran contienda, sabiendo que engendran contienda. Porque, dice el versículo 24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Y quiénes son todos? Pues todos, toda la humanidad, todo el que uno se encuentre en la calle, en la tienda, donde quiera que sea. Porque nosotros, hermanos, somos instrumentos en las manos de Cristo. ¿Verdad que sí? Somos el cuerpo de Cristo, somos instrumentos en las manos del Espíritu Santo y tenemos que ser amables para con todos. No solamente para el que me cae bien o no solamente para la iglesia de Cristo o para mis hermanos en Cristo, dice para con todos. Y luego dice apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí está hablando ya de personas inconversas. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. O sea, personas que no son salvos, que no son cristianos. Dios nos ha dejado aquí para que nosotros seamos de testimonio para ellos. No para pelear, no para discutir, no para contender, sino para presentar la palabra. Si Dios así nos lo permite, nos guía con mansedumbre, con amor. Y Dios se encargará de convencerlo de pecado para que se arrepienta, para que conozca la verdad y sea sacado del lazo de ¿quién? Del diablo.
en donde está cautiva esa persona. Donde nosotros también estábamos en otro tiempo. Estábamos cautivos en el lazo del diablo y Dios, por su amor y por su misericordia, de ahí nos sacó usando a una persona que con mansedumbre nos predicó la palabra de Dios. Con amor para la salvación de nuestras almas. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Dios quiere, hermanos, que seamos personas mansas, que con amor presentemos el Evangelio de Cristo y que nosotros como hermanos en Cristo, hermanos, tengamos amor los unos para con los otros. Si tienes envidia de algún hermano, de alguna hermana, pues pídele al Señor que quite eso de ti, de tu corazón. O si en tu corazón hay ambición, hay cosas que nada que ver con las cosas del Señor Jesucristo, que Dios nos ayude para que seamos humildes, siervos de Dios, siervas de Dios, y que seamos la iglesia de Cristo, que le estamos sirviendo aquí en este planeta. Somos luz, que seamos luz en este mundo de tinieblas. Que Dios nos ayude, hermanos. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Bendiga, Señor, esta iglesia, bendiga la palabra que ha sido predicada. Gracias, Señor, por su amor y por su misericordia para con nosotros. Gracias por su paciencia. En el nombre de Jesús.